lo que es la residencia acá en Estados Unidos en neurología, porque, bueno, yo tengo la experiencia de mi programa y es una experiencia personal, pero la verdad es que, bueno, hay ciertas cosas que por supuesto se comparten entre los programas porque hay requisitos que se tiene dentro de la residencia de neurología, pero hay cosas que varían de un programa a otro. Entonces, en cuanto a la educación en neurología, este es un tema importante debido a que es una parte de la medicina que en general tiene un enfoque de alguna forma diferente a las otras especialidades. Parte de eso está relacionado a la significante interrelación que hay entre las ciencias clínicas neurológicas y las ciencias básicas, ¿no? En particular probablemente la anatomía, pero también la neurofarmacología, neurofisiología son importantes en eso también. ¿Cómo es que esto se interrelaciona? Pues ustedes probablemente si ya han pasado por los cursos clínicos podrán haber experimentado, podrán haber sido parte de el hecho de que el enfoque diagnóstico es mucho más topográfico en el sentido de que nuestro primer diagnóstico va a ser en dónde se localiza el problema de este paciente y eso se va a basar en el conocimiento anatómico principalmente, ¿no? Y de ahí ya se puede empezar a pensar si hay algún síndrome, cuál es la nosología, cuál es la etiología de un problema en particular. Entonces, a partir de esto es que se nota en todos los lugares del mundo el hecho de un fenómeno que se ha denominado neurofobia, ¿no? Y yo vengo a conocer de esto porque el autor, bueno, de este término y de este artículo, que fue el primero en describir este fenómeno, es el director de mi programa de residencia, el doctor Josefowicz, que es uno de los educadores en neurología más reconocidos mundialmente, ¿no? Y él define neurofobia como el miedo que hay en los estudiantes de medicina a la neurología y cómo eso afecta el desempeño en esta área en general y también cómo eso puede conllevar a que la elección por esta especialidad sea menos probable quizás entre los estudiantes de medicina en general, ¿no? Y por eso es que en general podemos pensar que a alguien o le gusta la neurología o odia la neurología, ¿no? Es uno u otro generalmente lo que vemos, pero lo ideal sería también de que en general haya un nivel de comodidad mínimo con las ciencias neurológicas, especialmente debido al hecho de que muchas de las enfermedades neurológicas van a conllevar a problemas significativos en la calidad de vida y su reconocimiento temprano, tratamiento temprano son importantes, no solamente como neurólogo, pero como médico general para saber cuándo un paciente requiere una referencia en neurología, requiere mayor evaluación para un problema determinado. Y los problemas neurológicos están muy interrelacionados con problemas médicos, ¿no? El cerebro, bueno, es el que comanda el cerebro y la médula espinal, ¿no? Nervios periféricos son integrados en muchas otras patologías, entonces es importante poder tener un conocimiento mínimo acerca de las ciencias neurológicas como médico general. Y eso cobra aún mayor importancia en escenarios en los que el acceso a servicios neurológicos pueda ser menor, como es en Perú, ¿no? Este fenómeno de neurofobia que, bueno, se empieza a describir, o el doctor Josefowicz lo empieza a describir más como un fenómeno incidental que de pronto él veía en su experiencia, ¿no? Después se empieza a describir en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, en este otro artículo se menciona de que la neurofobia es un problema global, ¿no? Y no solamente algo que se ha notado acá en Estados Unidos, sino que ha sido visto en otros lugares del mundo, en otros continentes, en Asia, en Europa, y menos descripciones hay acerca de esto en Latinoamérica, pero sí, sin embargo se sabe que en Latinoamérica la cantidad de neurólogos para la población es menos de lo que debería ser, ¿no? Idealmente. Y parte de eso, bueno, se describe en este otro artículo que menciono acá, en el cual la Federación Mundial de Neurología, bueno,
describe, ¿no?, los esfuerzos que se han hecho a lo largo del tiempo para mejorar la educación en neurología en América Latina debido a la deficiencia de servicios neurológicos, ¿no? Entonces, esto como para empezar, y como mencionaba, bueno, la neurofobia que es descrita por el doctor Josefowicz es el miedo que se tiene a las ciencias neurológicas y la neurología clínica debido a que los estudiantes no pueden aplicar su conocimiento de ciencias básicas a las situaciones clínicas, ¿no? Entonces, es esa falta de nexo entre las ciencias básicas, entre el conocimiento de la anatomía, la neurofisiología, la neurofarmacología, y cómo aplicar todo este conocimiento, que es un conocimiento complejo, porque es un sistema complejo, cómo aplicar esto a situaciones clínicas puede ser difícil si no hay una educación integrada y una educación que favorezca el entendimiento de esta aplicación, ¿no? Entonces, mejorar la educación en neurología es, bueno, algo que se ha venido trabajando mucho en muchos lugares, pero en el programa en el que yo estoy en particular hay un énfasis muy grande en la parte educativa, ¿no? Esto probablemente es consecuencia del trabajo del doctor Josefowicz y también en general la cultura educativa, académica que existe en el hospital, en la escuela de medicina en la cual estoy yo ahora, ¿no? Entonces, para mejorar la educación en neurología, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? La integración de ciencias básicas y clínicas es lo más importante, ¿no? Y probablemente esto sea cierto para todos los campos de medicina, pero como mencionaba en la neurología, el conocimiento anatómico y el conocimiento de la fisiología y la farmacología son muy importantes al momento de un diagnóstico, ¿no? En otros sistemas también lo son, pero en general podemos decir que la anatomía de otros sistemas son más sencillos comparado a la anatomía del sistema nervioso central y el sistema periférico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante integrarlos? Porque, como decíamos, la falta de integración es lo que va a conllevar a que finalmente los estudiantes de medicina y posteriormente los médicos se sientan incómodos ante situaciones clínicas porque no han podido integrar esas situaciones clínicas con el conocimiento básico que adquirieron en algún momento, ¿no? ¿Cómo es que se hace que esta integración de pronto sea más efectiva? Es a través de enseñanza basada en casos, ¿no? Y eso ha sido visto que es muy efectivo no solamente, de nuevo, para lo que es la neurología, pero también para otras especialidades médicas. Y eso se propone que se debe hacer tanto en los cursos preclínicos como en los cursos clínicos, ¿no? Y el motivo de eso es que si los cursos preclínicos no se integran con cuál es el significado clínico de todo esto que se está aprendiendo, el estudiante de medicina, ¿no?, o en general una persona que está en entrenamiento, también un residente, va a ver las ciencias básicas neurológicas como irrelevantes, ¿no?, o difíciles de recordar porque no tienen una aplicación más concreta. Y al mismo tiempo, cuando lleguen a la parte clínica, van a tener una percepción mística de la neurología, porque es difícil poder llegar a un diagnóstico si no se tiene un buen manejo de lo que son las ciencias neurológicas básicas, ¿no? Entonces, es algo que puede parecer muy simple, pero es muy importante y yo creo que es particularmente importante mencionarlo en Perú, donde todavía hay mucha desintegración de lo que son las ciencias básicas y las ciencias clínicas, ¿no? Algo que se describe también en este artículo del doctor Josefowicz es que parte de esta dificultad de integrar estas partes de las ciencias neurológicas es la resistencia, en cierta parte, de los docentes de ciencias básicas a poder añadir información clínica y al mismo tiempo de los docentes de ciencias clínicas a poder recordar lo que son las ciencias básicas, ¿no? Pero creo que eso definitivamente, bueno, requiere de un esfuerzo, ¿no? Y de poder primero reconocer que es un problema para poder empezar a hacer cambios y poder ofrecer una mejor educación en el ámbito de la neurología. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto?
en particular en lugares como Perú y América Latina, yo diría que es muy importante porque, como mencionaba antes, el número de neurólogos por población es menor de la que se esperaba o de la que uno quisiera, ¿no? Y esto conlleva a la vez, la incomodidad, por así llamarlo, en general con la neurología o lo que podríamos llamar la neurofobia, va a conllevar a que hayan menos personas interesadas en esta área y finalmente que hayan menos personas que postulen a esta especialidad y como consecuencia que hayan menos neurólogos, ¿no? O aquellos que finalmente deciden por la neurología también puedan tener cierta incomodidad de todas maneras en recapitular esas ciencias básicas que muchas veces parecen muy lejanas cuando uno ya entra a las ciencias clínicas, ¿no? Ahora, más allá de aquellos que deciden ser neurólogos o deciden involucrarse en algún área de las ciencias neurológicas, es muy importante también el conocimiento de los médicos generales, ¿no? Y especialmente, como mencionaba, en lugares donde hay menos neurólogos de lo ideal, es muy importante que un médico general o un médico internista o un médico de cualquier especialidad tenga un conocimiento mínimo de neurología para poder reconocer aquellos problemas que necesitan una evaluación especializada, ¿no? Y eso tiene un impacto debido a que las enfermedades neurológicas pueden ser muy debilitantes, tienen un alto impacto en la calidad de vida, por lo cual su diagnóstico y su tratamiento temprano van a ser de mucha importancia. Bueno, entonces, para continuar y hablar un poco más acerca de lo que es la residencia en Estados Unidos, tan solo voy a mencionar de manera general y ustedes después me pueden comentar si tienen alguna pregunta acerca de alguna parte en específica. La residencia de neurología en Estados Unidos es un entrenamiento de 4 años, incluye 1 año de medicina interna, que es el primer año, y 3 años de neurología, ¿no? Dependiendo del programa, el primer año puede incluir algunas rotaciones en neurología o ciertas experiencias en el ámbito de neurología, pero en general, bueno, el primer año va a estar dedicado a trabajar en la parte de medicina interna. Y los otros 3 años van a ser dedicados ya al entrenamiento en neurología, ¿no? Va a incluir tanto lo que son rotaciones de inpatient como rotaciones de outpatient. Las de inpatient, esto depende mucho del hospital, pero pueden incluir tanto experiencias en un servicio especializado en neurología, en hospitalización, como un equipo de interconsulta, ¿no? En algunos lugares puede ser que no tengan un servicio especializado en neurología y tan solo los residentes hagan su trabajo principalmente en interconsultas. ¿Qué servicios pueden estar incluidos? Y eso nuevamente varía dependiendo del nivel resolutivo del hospital, dependiendo de cuál es el programa, pero en general las rotaciones de inpatient van a ser en neurología general, en stroke, en epilepsia, en neuropediatría y en neuro-UCI, en cuidados intensivos. Esto se puede hacer estas rotaciones son tanto específicas para cada uno o uno se ve involucrado en ver pacientes dentro del hospital en inpatient cuando estamos de guardia, ¿no? Y entonces en ese momento cuando estamos de guardia el residente en neurología toma el rol básicamente de interconsultante y también del médico que ve a los pacientes que están en hospitalización. Y además de eso, tenemos rotación de outpatient, ¿no? Lo cual es muy importante porque en realidad la mayor parte de la neurología es una neurología basada en la consulta externa, ¿no? Son pocas en realidad las emergencias neurológicas, existen tales como emergencias. A pesar de que muchos pacientes sí pueden requerir hospitalización, la mayor parte de la población que necesita un neurólogo va a necesitar un seguimiento en consulta externa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, existe una clínica de continuidad, y esto lo tienen todos los programas, en el cual el residente de neurología va a tener un seguimiento longitudinal de los pacientes a lo largo de los 3 o 4 años, dependiendo del programa, de pacientes en neurología general, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi clínica de continuidad, y por clínica me refiero a consulta externa, en donde veo pacientes desde el primer año de mi residencia, cuando
incluso estaba en medicina interna, ya tenía esta clínica, que se siguen en mi clínica por migrañas, por epilepsia, algunos por Parkinson, ¿no? Y son problemas de neurología general, lo que los debería poder manejar un neurólogo general. Y adicionalmente a eso, también hay rotaciones en las subespecialidades neurológicas, y de nuevo esto depende del hospital y del programa, pero en general, bueno, se tiene rotaciones en neuromuscular, desórdenes del movimiento, demencia, neuroinmunología, neurooncología, epilepsia, cefaleas, también puede haber en stroke, en desórdenes del sueño, neurooftalmología, neurootología, ¿no? Muchos de estos de pronto ya son también electivos, pero hay la opción de poder hacerlos. Pero también depende, por supuesto, del programa y del hospital. Y además de eso, hay rotaciones de neurofisiología, que es para aprender a hacer la interpretación y también aprender a hacer electromiogramas, estudios de conducción nerviosa y también de electroencefalogramas. Dos requisitos de la residencia en neurología incluyen rotaciones en neuropediatría, que si no me equivoco tienen que ser un mínimo de 12 semanas durante todo el entrenamiento, y también rotaciones en psiquiatría, que es creo 1 o 2 meses que se hacen, ¿no? Entonces eso también es parte del entrenamiento que se incluye dentro de los 3 años de neurología. Y bueno, finalmente, y voy a hablar brevemente de cómo se postula la residencia en neurología en Estados Unidos, y por supuesto si tienen más preguntas de esta sección me las pueden hacer, porque vamos a tener tiempo para más preguntas. Es un proceso similar a otras especialidades, así que no estoy segura en general cuál sea su conocimiento de cuál es el proceso de postulación, pero en general existen básicamente 2 requisitos, ¿no? Uno es tener el certificado de médico foráneo para poder practicar en Estados Unidos, que es el certificado del ECFMG. Para poder conseguir este certificado tienen que dar los steps, y ahora como no se está haciendo uno de los steps que incluía pacientes simulados, ahora están pidiendo un examen de suficiencia en inglés, ¿no? Entonces está el step 1, que es un examen de ciencias básicas, y el step 2, que es un examen más dedicado a las ciencias clínicas, ¿no? Y con estos 3 exámenes tienes tu certificado y puedes postular. Parte de la postulación también incluye enviar cartas de recomendación, ¿no? Pueden ser cartas de recomendación de cualquier médico, pero idealmente neurólogo, e idealmente de Estados Unidos, ¿no? Porque lo que ellos también quieren saber es cómo te desempeñas en una situación clínica, hablando en inglés, viendo pacientes, examinando pacientes, si eres alguien que muestra habilidades clínicas adecuadas, habilidades de comunicación, si puedes trabajar en equipo, y etcétera, ¿no? Entonces, para conseguir estas cartas de recomendación de médicos de Estados Unidos es que se hacen las rotaciones, pero las rotaciones también tienen un beneficio agregado de conocer cuál es el sistema, conocer cómo es que se hace la residencia acá en Estados Unidos, y bueno, tener la experiencia en general, que me parece a mí que es muy favorable, incluso si es que alguien no decide finalmente postular, ¿no? Y este proceso de postulación se hace a través de un sistema que es el ERAS, a través del cual se envían las notas de los exámenes, se envían las cartas de recomendación, y te da la opción de elegir los programas que quieres, ¿no? En neurología hay más o menos, o bueno, cuando yo postulé habían algo de 120 programas, ¿no? Que comparado con otras especialidades, por ejemplo, como medicina interna, es mucho menor, ¿no? Medicina interna creo que tiene algo de 600, 700 programas. Es más que algunos programas quirúrgicos, ¿no? Que son más especializados y que solamente hospitales muy grandes lo tienen. Pero bueno, a través del ERA se puede elegir los programas, ¿no? Cada programa tiene su página web donde uno puede averiguar si es un programa que a uno le gusta, si es un programa donde más o menos tiene las características donde quisiera realizar su entrenamiento, ¿no? Entonces, luego de enviar
tu postulación con los notas de los steps, las cartas de recomendación. Ahí olvidada también te piden una carta de interés, ¿no? Donde básicamente describes por qué quieres ser residente de neurología y como que cuáles son tus objetivos. Los programas van a empezar a invitar, ¿no?, a los postulantes, y es básicamente como una entrevista de trabajo, ¿no? Y se hace la entrevista en donde distintos docentes, también algunas de esas residentes, se reúnen contigo, hablan acerca de por qué quieres ir al programa, como que te conocen un poco, y eso también tiene un peso al momento de, al final, decidir quién va a un programa o no. Este año, debido al COVID, todas las entrevistas han sido virtuales, pero en años previos eran en persona, ¿no? Entonces se tenía que viajar de un lado a otro. Como internacional es un presupuesto, y es un presupuesto considerable. Bueno, dependiendo de cuántos programas entrevistes, puede ser un presupuesto significativo, ¿no? Y después de que tienes tus entrevistas, básicamente lo que sucede es todos los postulantes han ido, digamos, a X números de programas, ¿no? Y digamos que haya sido 5 programas. Entonces, de esos 5 programas vas a tener que hacer una lista en base a tu preferencia, ¿no? Entonces, enumeras del 1 al 5 los programas, empezando por el que te gustó más y al que quisieras ir como tu primera opción, hasta el número 5, digamos, el que menos te gustó. Y los programas van a hacer lo mismo con los aplicantes, ¿no? Entonces, en base a esas listas, toda esta información entra en un algoritmo, que es un algoritmo en realidad económico, pero básicamente lo que hace este algoritmo es poder matchar o poder parear, ¿no?, al postulante en el programa de su mayor preferencia, con las mayores probabilidades, ¿no? El postulante tiene de alguna forma preferencia por encima del programa, pero obviamente, digamos, los programas de neurología por lo general no tienen más de 10 plazas, y el más grande incluso es de 18 plazas, si no me equivoco, pero es un programa que incluye más de un hospital. Y entonces al momento del match, si el programa que solamente tiene 10 plazas te ha puesto en el puesto 80, obviamente tu posibilidad de ingresar a ese programa va a ser menor, y todos los 79 anteriores a ti van a tener mayores posibilidades, ¿no? Pero bueno, es un algoritmo complejo, pero básicamente trata de aumentar las chances de que tanto las preferencias del postulante como de los programas tengan mayores probabilidades de ser, digamos, fulfilled, de que se puedan conseguir, ¿no? Y estos resultados salen en el Match Day. Y coincidentemente hoy día fue el Match Day acá en Estados Unidos, ¿no? Es una semana en realidad. El lunes te dicen si matchaste, no te dicen dónde, y de ahí te tienen en suspensas el día viernes, hoy donde finalmente te dicen ya en dónde matchaste, ¿no? Creo que en general, por lo que yo he conversado con otras personas que han postulado, en general, creo que casi siempre el sentimiento de alguien que viene como internacional a postular a Estados Unidos es que, bueno, ya, donde caigas, ¿no? Pero obviamente siempre es bonito tratar de matchar en el lugar que has querido, con el programa que más te gustó, ¿no? En general, en neurología, y en general para la mayoría de programas, existe el 90, un poco más del 90% de probabilidad de matchar en los 3 primeros programas. Y bien, ese es básicamente el proceso de postulación en una forma resumida. Y bueno, quería dejar tiempo para que ustedes me hagan preguntas y poder más o menos discutir si es que quisieran hablar de algo más en específico, y con gusto lo podemos hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctora Chonga. Muchas gracias por su presentación. Chicos, si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat. Bien, entonces veo acá. Una pregunta: ¿es necesario tener un conocido familiar en Estados Unidos para asegurarse una buena residencia allá? Entonces, bueno, si tienes un familiar y tu familiar es un familiar directo y tiene residencia
y te puede, digamos, solicitar para Green Card o residencia. Eso aumenta un poco tus chances. Las personas que tienen residencia en Estados Unidos tienen, en la parte de neurología, tienen un chance ligeramente mayor que aquellos que no tenemos de entrar a un programa de neurología, pero no es un requisito. Y en neurología digo ligeramente mayor porque la diferencia no es significativa si has hecho la escuela de medicina en otro país, ¿no? Es diferente que ya cuando se hablan de graduados de Estados Unidos, ahí sí la diferencia es un poco mayor. Pero si has hecho tu escuela de medicina en otro país y vas a venir a postular a Estados Unidos, puedes postular siendo no residente o internacional, o puedes postular como residente si tienes Green Card o ciudadanía americana, ¿no? Entonces, si tienes un familiar y ese familiar te puede dar esa opción, ciertamente es beneficioso desde el punto de vista de incrementar tus chances de entrar a un programa. Hay algunos programas, pero son la minoría, que sí te piden tener residencia americana, ¿no? O Green Card. Pero son la minoría, al menos en neurología. En cuanto a tener un conocido, es importante o puede ser favorable conocer a gente en hospitales, en los ámbitos o en los programas de neurología. Y eso es porque, en general, es menor la probabilidad que cualquier programa revise una postulación de un internacional comparado a que revise la postulación de un graduado americano, ¿no? Y eso es por la cantidad muchas veces de postulaciones que reciben, ¿no? Y muchas veces también porque puede ser que no conozcan a nadie que alguna vez haya estudiado en Perú, entonces creo que es válida la pregunta de que cómo puedo saber que va a ser un buen médico, ¿no? Y finalmente ellos lo que quieren es alguien que pueda trabajar en un ambiente médico de manera eficiente y buena y ser parte de un programa. Entonces, si alguien te conoce, ciertamente va a poder poner una recomendación directa por ti. Y si bien eso no necesariamente te va a asegurar una entrevista, el hecho de que ya tengan acceso a tu postulación aumenta las probabilidades. Si eres un buen postulante, si has tenido buenas notas en los exámenes, si tienes buenas cartas de recomendación, es mucho más probable que te inviten a un programa, ¿no? Entonces, en cuanto a conocidos, yo diría poder tener lo que se llama networking, y eso sobre todo debería ser dentro de los programas de neurología, ¿no? Entonces, hacer rotaciones en distintos hospitales puede ser favorable respecto a ese punto. Tenemos otras preguntas, doctora. Sí. Del formulario nos preguntan si hay alguna división entre, bueno, extranjeros o nativos que, bueno, en el proceso de postulación. No hay una separación, digamos, en el sentido de que los extranjeros postulan para un número de plazas y los americanos postulan para otro número de plazas, como tengo entendido que es en España. Así no es en Estados Unidos. Cada programa tiene su número de plazas y cada programa elige a quien quiere, ¿no? Puede ser internacional, puede ser americano graduado, ¿no? No hay una separación formal, pero en general hay mayor probabilidad de que los programas revisen primero, al menos primero, las postulaciones de los americanos. Principalmente yo me imagino por un sesgo de conocimiento, ¿no? O sea, conocen cómo es su educación acá, entonces es más probable que eso suceda, ¿no? Y algunos programas, digamos, si ya llenaron sus plazas de entrevistas, no siguen revisando el resto de files. Entonces, si terminaron de revisar todos los americanos y ya llenaron sus plazas y nunca revisaron internacional, sí puede pasar, ¿no? Y ciertamente, probablemente algo que pasa, ¿no? Pero no hay una división formal. Al menos no hay yo no conozco de ningún programa de neurología que haga eso. Bueno, tenemos otra pregunta, doctora. Pedro Guerra, bueno, pregunta. Buenas noches, doctora Chunga, gracias por su exposición. Quería consultar de cómo va a cambiar las postulaciones a partir de la eliminación del Step 2 CS y el Pass and Fail. Bueno, no sabemos cómo va a cambiar. Todo lo que podemos hacer son especulaciones, pero en base a lo que
a mi experiencia, el Step 2 sí no creo que haga una mayor diferencia, la verdad. Porque igual vas a dar un examen de suficiencia en inglés, lo cual es lo más importante que los programas quieren saber, ¿no? Que te puedas comunicar en inglés. Entonces hay un examen que está reemplazando al CS. Entonces eso no creo que realmente cambie mucho cómo va a ser el proceso de selección. En cuanto al Pass and Fail, eso es en realidad para el 2CK, que es el de Clinical Knowledge, que es el que se enfoca en las ciencias clínicas. El Pass and Fail potencialmente podría ser favorable, en el sentido de que va a ser favorable de pronto para los internacionales, en el sentido de que no vas a tener que tener un score súper alto para que te consideren, ¿no? O sea, ahorita, o antes, perdón, los scores de PAS iban más o menos desde 200 hasta 270, ¿no? Y un internacional competitivo se podía considerar probablemente si tenía más de 240, más de 250, ¿no? Entonces ahora tener 201 o tener 270 va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces puede favorecer en el sentido de que tu preparación va a estar enfocada en pasar el examen, y puede ser que entonces la preparación sea o más corta o finalmente no iba a importar el score que saques, y si tuviste un score bajo pero pasaste y nadie va a saber cuál fue el score, no te van a eliminar de los potenciales candidatos a invitar por ese score en particular. Sin embargo, a la vez, si de pronto ibas a sacar un score muy sobresaliente, ya no tienes eso como, digamos, una carta de presentación, ¿no? Porque si tienes un score de 270, obviamente va a ser sobresaliente, va a ser muy pocos los que tengan un score de ese nivel, pero con Pass and Fail ya no vas a poder, digamos, tener eso como una carta de presentación de que tienes buenos conocimientos, ¿no? Simplemente van a saber que, bueno, cumpliste los requisitos mínimos. Entonces creo que puede ser muy variable, y la verdad es que no sé cómo será que los programas vayan a interpretarlo. Lo cierto es que incluso cuando existía el Step 2 y K con scores, el principal examen que tomaban en cuenta para el momento de invitar postulantes era el Step 1, que es el de ciencias básicas. Y creo que el motivo principal para eso es que algunos estudiantes americanos no toman su Step 2 y K hasta después de hacer las entrevistas en muchos casos. Entonces, el Step 1 era el que tenían casi en todos en realidad. En los americanos es el único requisito para postular, tener el Step 1 y tus cartas de recomendación, pero no necesitan haber completado todos los steps. Tienen que completarlos, sí, antes de empezar la residencia, pero no necesariamente al momento de la postulación. Entonces, el Step 1 al que principalmente comparan o usan de filtro para invitar o no invitar, ¿no? En algunos programas. Después me preguntan, ¿cómo saber si un programa es IMG friendly y es necesario, considera usted, tomar el Step 3 antes de aplicar para el match para tener más probabilidad de ser elegido? Bueno, puedes saber si un programa es IMG friendly tan solo viendo su página web y viendo cuántos internacionales hay. Hay otra página ahorita que se llama FRIDA, si no me equivoco, FRIEDA, que te da la descripción de los programas y también te incluye cuál es el porcentaje de internacionales. Ahora, siempre es importante revisar las páginas web, y el motivo por eso, al menos cuando yo estaba postulando y veía, es que a veces te pueden dar un porcentaje en esta página FRIDA que puede ser un porcentaje muy alto de IMGs. Pero cuando ves quiénes son los IMG, puede variar un poco, ¿no? O sea, porque por ejemplo hay americanos que se van a escuelas del Caribe a estudiar medicina, pero son programas que tienen la misma estructura que las escuelas de medicina de Estados Unidos, ¿no? Incluso también hay un programa, por ejemplo, en Polonia, que es dictado en inglés, que tiene la misma estructura que las escuelas de medicina en Estados Unidos. Entonces, esos programas, a pesar de ser internacionales, definitivamente son más conocidos en general en Estados Unidos, y generalmente los estudiantes son americanos. Entonces, incluso por ahí, por el mismo hecho de tener green card o ciudadanía, ya de por sí tienen un chance mayor, ¿no? Pero es básicamente revisando las páginas web de los hospitales. En cuanto al Step 3,
Sí te puede ayudar si sacas una buena nota. Si sacas una nota baja, probablemente no tanto. Entonces, por eso muchos, la verdad, lo que hacen es tomar el step 3 después de mandar la aplicación, de manera que el resultado no llega con la aplicación, pero antes de el match. Y entonces, si sacas un buen score, lo que puedes hacer es compartir con los programas que te han entrevistado, como para decir, soy un buen postulante, ¿no? Podría ser de alguna manera una estrategia, ¿no? Pero yo no he conocido, la verdad, muchas personas que hayan hecho eso, pero sí lo escuché cuando estaba en mi proceso de postulación. En general, no creo que aumente mucho las probabilidades de ser elegido, con excepción de algunos programas que prefieren que los residentes tengan un tipo de visa, que es H1B. La H1B es una visa de trabajo, a comparación de la J1, que es una visa de entrenamiento. Pero la verdad es que muy pocos programas ofrecen esa visa de H1B. Entonces, sería solamente para esos pocos programas, que creo que son menos de 10, en donde un Step 3 sería favorable, ¿no? Bueno, estaríamos cerrando con esta pregunta, doctora Chunga. La última es, ¿dónde podría conseguir material para entrenar para algún examen internacional de inglés en medicina? Es una buena pregunta. La verdad es que no sé. Personalmente, yo creo que lo que a mí más me ayudó fue venir a rotar y familiarizarme, digamos, con la jerga médica en inglés, pero nunca recurrí a una herramienta en particular en cuanto a lo que es inglés médico. Pero voy a averiguar si es que hay algo en particular y de pronto se los puedo compartir. Pero creo que hacer rotaciones es muy útil. Ahora, si bien es cierto, el Step 2 sí es que era el de Clinical Skills, que el que tenía pacientes estandarizados ya no se da, me parece a mí que prepararse para este examen también era un buen entrenamiento de, digamos, aprender inglés médico o cómo hacer el enfoque de los pacientes en inglés y todo eso. Entonces lo que podrían utilizar potencialmente es estos libros de preparación que habían para el CIES, para el Clinical Skills, como el First Aid, que fue el que yo utilicé, ¿no? Incluye casos clínicos y básicamente te sugiere cómo deberías enfocarlo, qué preguntas hacer, qué partes del examen clínico incluir. Entonces es una buena forma de revisar el inglés, pero también de aprender a cómo enfocar los casos clínicos. Y cómo es que lo suelen hacer acá, ¿no? Y creo que alguien más. Sí, bueno, esas serían todas las preguntas, doctora Chunga. Nuevamente, muchas gracias, doctora Chunga. Y bueno, espero que sea hasta una próxima oportunidad.